Buenas tardes a todos, gracias por asistir. Hoy tenemos una persona muy especial, un jugador excepcional, pero creo que la excepcional de este jugador no es por lo que ha hecho en el tenis, que ha marcado época, por supuesto, sino por su calidad humana, que al menos en mi experiencia que he tenido con él, lo conozco hace muchos años, sigue siendo exactamente la misma persona, y prueba de ello es que ha accedido a hacer este live para compartir con todos ustedes algunas experiencias que seguro que aprenderemos de él. Vamos a buscar a Carlos Moya. Nos debe estar viendo por aquí. ¿Está conectando? ¡Carlos! ¡Hey! Ahora ¿Qué sí. pasa? Ha costado, ¿eh? Ahora sí, tío. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Espera que se te corta un poquito Escucho la muy retransmisión. bien. ¿Tú me escuchas bien Perfecto. tú? Ahora perfecto. Ahora perfecto. Ahora perfecto. ¿Qué tal, Vale, tío? ¿Cómo ahora. estás? Ahora. Bien, muy Ahora. bien. Muy bien. En casa, como todo el mundo, me imagino, y Claro, claro. Oye, pues nada, enormes gracias por estar con nosotros. Se corta un poquito, no te escucho muy bien, se corta un Gonzalo. poco la retransmisión ahora. Ah, ¿Tú se vas te está bien? ¿Tú vas cortando a ti la bien? retransmisión. Ahora sí. ¿Tú vas bien de Yo cobertura voy o no? perfecto, pero yo no tengo ningún problema. Ahora creo que hemos cogido bien. Vale, ahora. Bueno, Vale. Carlos, tío, muchas gracias por estar, por compartir un poquito con la gente en sus casas y nada, pasaremos un ratito agradable contigo. Claro que sí. De eso se trata. Bueno, para que la gente, hombre, la gente te conoce enormemente por tu trayectoria, pero creo que hay una parte que igual no conoce, que es, para empezar, que es cómo empezaste en el tenis, cómo coges tu primera raqueta, cómo son tus inicios. Bueno, mis inicios son, mis padres jugaban a tenis, mis hermanos, tengo dos hermanos mayores, me sacan 8 y 9 años, Mm, y bueno, ellos eran aficionados al tenis mm, y yo iba con ellos a jugar. Yo era el pequeño de la casa y jugaban entre ellos mm, y bueno, a mí me dejaban una raqueta al final, tenía 3 años quizás, mm, y me dejaban jugar con ellos. Ya súper pronto, ya mm, empecé a pelotear más o menos y había un frontón en el club de tenis bueno, donde iba con ellos, y mientras ellos mm. jugaban, yo me iba al frontón y más o menos así fue como empezó todo, con mi familia, y en los momentos que no podía jugar con ellos, pues al frontón y a tirarle horas y horas. Y entras en alguna escuela un poquito más tarde, vas entrando en alguna escuela. Sí, sí, a los 6 años entré en la escuela de Jofre Porta, a quien seguramente Mm, conoces, y ya empiezo una aventura con él por diversos clubs ahí en Palma, mm, y hasta los 17 años que me voy a Barcelona, ¿no? Bueno, de los 6 a los 17 estoy con él, pero luego también me junto con la Federación Balear de Tenis, entra Alberto mm, Tous también, exjugador, mm. y más entrenadores, ¿no? Pero mi principal formador Es fue Jofre. Jofre desde los 6 años, con quien luego sigo teniendo contacto. Ya me independizo, voy a Barcelona, me van bien las cosas, y ocasionalmente pues viajo con él también cuando estoy, bueno, ya entre los 100 primeros, incluso ganando torneos y eso, Mm, y no pierdo contacto con él. mm. Y bueno, y luego pues ya tengo mi carrera profesional que más o menos conocéis. Claro, y Jofre es importante para ti, ¿no? Esos años de formación hasta los 17 es importante, ¿no? Jofre es una persona importante en tu carrera. ¿Lo consideras Sí, importante, no? Sí, ¿no? sí, yo creo que es prácticamente la persona más importante, te diría, ¿no? Yo Sí, empiezo con él a los 6 años, y claro. a los 6 años, bueno, pues, no tienen ni idea de tenis, haces lo que te enseñan. Yo creo que él era bastante inexperto también, Ya. pero ya le ves con algo especial, ¿no? Ya lo ves que intenta buscar cosas distintas, intenta buscar el porqué de las cosas, es un poco alternativo en su manera, Sí. ¿no? Y bueno, yo creo que nos juntamos, él con estas cosas por una parte y yo por otra, pues que bastante atrevido también, y bueno, nos dejamos llevar Salió y al bien, salió final, bien. al Salió final bien. surgió. Tú piensas también, se pones en situación de es Mallorca en los años 80, Claro, claro. no es ahora. Ahora todo Ahora, el mundo, todo el mundo cree que puede ser un Rafa Nadal, un David Ferrer, etcétera. En esa época, en los años 80, intentar ser tenista en Mallorca, bueno, estaba sí. Alberto Tous, que se fue a Barcelona pronto,
Mm. Pero era como si ahora te viene y tu hijo te dice que quiere ser, yo que sé, astronauta y que quiere hacerlo en Mallorca. Bueno, era algo impensable en ese momento y bueno, como te digo, pues nos juntamos. Luego Alberto Tous también tuvo mucho que ver en que yo pudiera ir a Barcelona, aprendí mucho con él también. Mm. Así que bueno, creo que fue una bonita combinación. Sí. Y luego pasas al CAR. Supongo que salir de Mallorca, tomar la decisión para ir al CAR, tampoco fue fácil. Años ya finales de los Eso fue el 80. 90, no, Y 90 y 92, 93, más o menos, la época del CAR de Sant Cugat. bueno, el contexto aquel tampoco, salir de Mallorca a un niño en ese contexto, irse al CAR, pues no son decisiones fáciles, ¿no? Esas. No, a ver, yo competía poco también. En Mm. Mallorca jugamos torneos en verano y todo lo demás era entrenar en invierno, a lo mejor un campeonato de España alevino, infantil, Claro. el campeonato de Baleares y luego lo demás era jugar en verano torneos ahí regionales, te diría, ¿no? Y bueno, así era como nos criamos nosotros en esa época, ¿no? Y también es verdad que si no ibas a Barcelona tarde o temprano, bueno, tu carrera tenística no tenía sentido, ¿no? Claro. Y me acuerdo de Lorenzo Fargas, intentó que yo fuera con él a los 14 años. Mm. Yo era el mejor de Baleares en alevines, luego en infantiles. Nunca fui el mejor de España, hacía semifinales en el Campeonato de España. Pero bueno, el hecho de competir poco, yo creo que la gente veía que podía tener cierto potencial en que sí, que estaba muy verde, ¿no? Que si se me daban las herramientas quizás adecuadas y darme Mm. más competición en la opción de competir, etcétera, quizás veían potencial, ¿no? Pero en esa época mis padres no me dejaron ir a los 14, veían Claro. que era un niño y que bueno, que no, que yo me tenía que formar como persona primero y bueno, y pensé que quizás el tren había pasado, ¿no? Pero luego a los 17 años se abre el CAR de Sant Cugat con la Federación Española Mm. a través de Alberto Tous, que es muy amigo de Juan Avendaño. Juan Avendaño era el director de la Federación Española, director deportivo, y bueno, consiguen que me hagan pruebas y me aceptan, ¿no? Yo en esa época pues ya hice subcampeón de España Junior, con lo Mm. cual era un proyecto, bueno, no se sabía que es muy Estás, difícil, ya sabes que en tenis es muy difícil pero estás en la línea poder, más. sí, te pueden decir quién no va a llegar, ¿no? Pero quién va a llegar es muy difícil. Por muy Claro. bueno que sea, yo he visto mejores juniors del mundo y que luego no han llegado, ¿no? Entonces, bueno, era un proyecto bueno, pues, se podía trabajar y entro en la Federación Española y ahí sí que ya doy un salto importante de calidad. Se me permite competir casi cada semana, era algo que yo nunca había vivido, ¿no? En febrero ya empezás con el satélite de Murcia, en marzo con el de Cataluña, en abril en Andalucía, etcétera, Claro. etcétera, ¿no? Y ahí quizás mi progresión ya es bastante buena. Y ahí tú, en comparación con ahora, que tú has contado tu primera etapa hasta los 16, 17, competías poco en casa, supongo que pocos rivales de tu entidad en la isla. ¿Tú crees que hoy se compite demasiado los chicos de esas edades? Sí, a ver, el contexto ha cambiado muchísimo también. Yo Mm. es que no competía más porque no había opción. En Baleares no había opción yo tenía que ir al colegio sí o sí. Yo sé que los chicos de mi edad, los de Barcelona, los de Madrid, los de Valencia, etcétera, competían mucho más que yo, ¿no? Entonces, igualmente sigo pensando que hoy en día, para mí, se compite demasiado, se entrena demasiado. Mm. Y yo creo que se quema un poco a los jugadores, ¿no? Hay un montón de chavales que llegan a los 15, 16 años totalmente quemados y con ganas de descubrir la vida y hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que la formación y el perfeccionar la competición al final te ensucia, ¿no? Tú lo que quieres es ganar y haces lo que sea por ganar, ¿no? Entonces, cierto periodo de descanso y de entrenamiento y de aprender a hacer las cosas creo que es totalmente necesario. Claro. Hostia, y en el CAR, la verdad es que os juntáis, yo me acuerdo de aquella época, os juntáis un grupo espectacular, ¿no? Que está Fer Vicente, Jacobo Díaz, ¿no? Tú, Galo Blanco, es que Sí. todos visteis carreras, ¿no? ¿Quién había más por ahí? No sé Sí, si... sí, éramos 7, 8. De mi edad eran Jacobo Díaz, Galo Blanco, Sergi Durán, Sergi luego Durán. estaban Tony Saiz, que Mm. era un año menos, y los hermanos Vicente, Fernando Vicente y Pepe Vicente. Un Y la montón. verdad que bastantes de nosotros fuimos top 100, pudimos ser profesionales y la verdad que es una época que yo recuerdo maravillosa, ¿no? También tengo que decir que cada vez que me iba a Mallorca y volvía a Barcelona me iba llorando de Mallorca porque eran
eran momentos difíciles, ¿no? claro. Pero fue una época que guardo con muchísimo cariño, un gran recuerdo. Prácticamente la mejor época, ¿no? Es cuando estás despegando, convives con gente de tu edad. En el CAR de San Juan eran todos deportistas y Mm. lo pasamos bien. La verdad que fue una época muy Muy buena, buena. muy bonita. Creo que fue donde te conozco a ti también, luego Yo te jugando. conocí, Creo no, que yo, jugamos en Andalucía, ¿no? ¿me permites que que cuente una anécdota? Yo te conocí en el circuito de Andalucía, En Andalucía, jugamos varias veces. sí, ganaste primera ronda y yo voy allí y le digo, oye, ¿a quién? Y ganas a un chaval, ganas a un tío y le pregunto a ese chaval, digo, oye, ¿con quién has jugado? Me dice, no, es un chaval de Mallorca, ahí, que es jovencito. Digo, vale, Sí. tranquilo, jovencito. Voy y me mete 6-1, 6-1. Digo, es el chaval este. Pues Luego jugamos. ahí fue donde cogí mis primeros puntos ATP. Sí, O sea, ahí se me abrió el mundo ahí. Bueno, ya sabes lo que es eso, ¿no? Cuando empiezas y que coges los primeros puntos y lo ves como algo increíble, ya te crees un super crack, ¿no? Y yo me acuerdo que yo a ti te veía como, sí. no sé si eras el primer cabeza de serie del torneo o de los 12 Luego cabeza de serie. me acuerdo que jugamos de los 4 torneos que era satélite, jugamos. Me ganaste, te gané, me ganaste, te gané. Los 4 torneos Jugamos en jugamos. todos, sí. La verdad bueno, a partir de ahí creo que fui para arriba ya, luego viene, bueno, ahí Sí, en pero perdona, Cataluña y luego, tú en el CAR ahí es cuando conociste a Perlas también, ¿no? Que era entrenador ahí, que fue sí, un tuyo, ¿no? yo en el CAR estoy 2 años y el primer Mm. año es este que te digo a ti, que juego satélites, etcétera. Ya eso era cuando te conozco a ti es en abril más o menos. Luego voy Abril. donde llega mi despegue, luego es en julio gano el Campeonato de Europa Junior y la Sí. Copa Galea Junior. Mm. Y en agosto gano el Satélite del Norte ganando 3 torneos y haciendo una final, bueno, que eso era algo muy difícil de conseguir, ¿no? Y en ese año Perlas se junta con la Federación Española, entonces hacemos toda la pretemporada, eso era el 94 me parece. Sí, correcto. Hago toda la pretemporada, bueno, todo el equipo, ¿no? Con mis compañeros también. Y en el 95 empiezo jugando algún futuro, perdón, algún satélite. Jugamos, ahí también jugamos en el 95 en Murcia. ¿Vale? Ahí 300. Sí. Ahí ya estabas en Perlas, ¿no? En Ahí 95 estaba con Perlas, pero con el grupo de la federación. grupo. Sí. Claro. Entonces ese año empiezo jugando satélite, que no me va muy bien, la verdad, pero luego paso enseguida a jugar Challenger y ese año, es el 95, empiezo jugando satélite en Murcia y acabo ganando en Buenos Aires Aires, sí. el 250. O sea que mi progresión, la verdad que es extraña. Empiezo 300 y pico ese año y acabo 60. Es Sí. algo poco habitual, sobre todo con 19 años. Eso sí que era más habitual en esa época, ¿no? Con 19, 20 años, si no estabas metido entre los 100, Ya. ya tienes que ir con cuidado. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Y antes de ganar en ese proceso, ¿tuviste tú alguna duda de iba a ser tenista, no iba a ser Perdona, ¿no tenista? te Te vinieron momentos, las típicas dudas de 18. repites? Digo, si en ese tramo, ¿tú tuviste algunas dudas? ¿Voy a ser tenista, no voy a ser tenista? Sabes que siempre a los 18, 19 el tenista tiene dudas. ¿Tú las tuviste? Muchísimas. Las tienes continuamente, ¿no? Y siempre estás dudando. Quien no duda es imposible. Y cuando me fui a Barcelona dudaba de si era el camino correcto. Una vez estás ahí, yo era el peor. De los 6 o 7 que estamos ahí, prácticamente eran todos campeones de España, de su categoría. Jacobo Díaz lo gana, Roland Garros Junior. O sea, no era el mejor ni mucho menos, ¿no? Yo paso de ser el mejor de Mallorca y de Baleares a ser más en el CAR de Sant Cugat. Entonces, claro que te vienen dudas, los primeros resultados son malos, Claro, pero luego poco a poco ya vas mejorando, voy subiendo y cuando vas subiendo también te entran las dudas. Siempre está la duda, siempre está ahí. A ver si voy a tener dudas para ser top 100, luego consigues el ser top 100. Mi meta es ser top 10, tienes dudas por ser top 10, una vez eres top 10, siempre la duda te acompaña, da igual lo bueno que seas. claro. Y tú cuando, supongo, le he preguntado a otros tenistas, a Albert Ramos, a Bisloca, que lo entrevisté a Marcel, lo mismo, la barrera del top 100 importante, ¿no? Sí, es total. Es una barrera psicológica que es como el primer punto que superas una barrera. Mm. Luego es esa barrera de si tienes aspiraciones más o menos altas, la del top 100 es la siguiente, ¿no?
Y yo creo que eso lo consigo en el Challenger de Barcelona en el 95, que hago final en la Teixonera. Mm, Y ahí rompo la barrera de los 100, ya he ganado 2 Challengers antes. mm, Y ahí rompo la barrera de los 100 y me queda Sudamérica, que son 2 o 3 torneos a final de año, que ahora son en febrero o marzo. mm. Y ya voy con confianza, ¿no? Pero siempre, cuando vas escalando, siempre tienes barreras que vas rompiendo, ¿no? O por lo menos así era como funcionaba yo, ¿no? Mi motivación era siempre tener una meta, ¿no? Y al principio pues era ser top 100, luego te planteas ser top 50, enseguida lo consigo, luego top 20, luego viene Australia más adelante, me consigo meter entre los... O sea, siempre tienes una barrera por la que luchar, nunca te Claro, conformas. claro. Y llegas a Australia y esa final, ¿cómo se va sucediendo el torneo? O sea, tú te ves en el principio del torneo que vas a hacer final, supongo que no, ¿no? Vas ganando y hostia, estoy en final, ¿no? ¿Cómo se sucede esas 2 semanas? ¿Cómo las vas afrontando? Es un punto de carrera muy claro. Cuando me preguntan si pudiera tirar 2 semanas en mi vida, ¿cuáles serían? ¿No? Y sería Australia. O sea, es el momento que mi mundo cambia totalmente, ¿no? Yo ese año ya estoy Claro. 25 del mundo, más o menos. O sea, he tenido una progresión muy buena en el 96. Voy a Sydney y hago final, que es el torneo anterior. Y ya, bueno, ya he ganado 2 top 10 en camino para llegar a esa final. Mm, Pero en Australia me toca Boris Becker en primera ronda. En esa época había solo 16 cartas de serie y Boris Becker era el actual campeón del torneo. Había ganado en el 96. Y bueno, yo digo, bueno, voy a intentar hacer un buen partido claro. y que A ver qué sea lo pasa. que Dios quiera, ¿no? Y Claro. ese partido ya lo había ganado, a Boris Becker lo había ganado 2 meses antes en París-Bercy, Vale. que era su mejor superficie, en mi peor superficie prácticamente, Mm, indoor súper rápido. mm, Él creo que era el mejor del mundo en esa superficie, en indoor. De hecho, había ganado París-Bercy en el año anterior. Entonces mm. ya le gané. Eso ya me dio un poco de confianza para llegar a afrontar ese partido de primera ronda en Australia. Y efectivamente, pues le gano en 5 sets, 6-4 el quinto, y a partir de ese partido también yo creo que es el despegue prácticamente definitivo. Te hablo de pasar a otro nivel ya, ¿no? Que es de acercarme al top 10, ¿no? Aunque solo es primera ronda, pero sí que me da la confianza de decir, "Hostia, Puedo, vamos para adelante". puedo. Sí, y luego voy ganando partidos también hasta cuartos de final más o menos bien, que tengo a Mantilla en cuartos, que es un partido durísimo y consigo ganarlo en 4 sets. Y luego me Mm, toca Michael Chang en semis, que era el número 2 del mundo. mm, Bueno, creo que bastante inalcanzable hasta ese momento, mm. pero yo estoy ahí ya en un, en un momento, la verdad, que sobre todo de cabeza, Enchufado, una inercia enchufado. muy buena, enchufado y sin miedo a nada, ¿no? Creo que yo veo vídeos a veces de esa época y tenía una espontaneidad en ese momento y una cara dura en la pista que me daba igual todo, ¿no? Y la Claro. verdad que eso es lo que cuando estás inspirado te lleva a ganar esos partidos, ¿no? Y bueno, y me planto en la final. Hacía 30 años que un español, Mm, ahora nos ponemos en el contexto ese también, ahora es todo distinto, claro, ¿no? En claro. esa época hacer final en Australia, en pista rápida, hacía 30 años que no sucedía, ¿no? Carlos, Que un que nos levantamos toda España para... o sea, esa noche no durmió ni Dios en España aquí. Ya, fue algo increíble, ¿no? Y para mí, quizás pequé bueno, de conformismo, ¿no? En esa final me enfrento a Pete Sampras, en ese momento luchaba por ser el mejor de la historia, en su mejor superficie y quizás me di un poco por conformista, ¿no? Como que ya el torneo ya lo había hecho y quizás eso fue un error, ¿no? No creo que lo hubiese ganado igualmente, pero bueno, podía haber dado más lucha, ¿no? Pero sí que ese torneo cambia mi vida totalmente, cambia mi carrera. Me voy de España esas navidades siendo, bueno, una futura promesa, digamos, para intentar estar entre los 10 primeros y vuelvo y me ha cambiado todo. O sea, el mundo ha cambiado para mí y me viene a esperar gente al aeropuerto, un cordón policial. No era lo que es Internet ahora, ¿no? Que te vas dando cuenta de las cosas. A mí me estaban diciendo que se estaba liando gorda, pero yo estaba en Claro, Australia, mi bola ahí con mi gente y no me daba cuenta, ¿no? Y cuando vuelvo a claro, España veo la que se ha formado y digo, es que me han cambiado el mundo. claro, Increíble. claro. Y o sea, ¿cómo se gestiona? Claro, una vorágine de gente, de medios de comunicación, o sea, tú tienes que tener una cabeza centrada, ¿no? Más o menos. O si no Sí, te secuestran.
puede ir. No es fácil, no es fácil gestionar eso, ¿no? Nadie te enseña. Aparte, yo no era el mejor desde infantiles, ni de cadete, o sea, o sea, sigo una progresión, pero es vertiginoso el hecho de ser 25 del mundo y no haber hecho nada en Grand Slam a pasar a hacer una final en pista rápida, sobre todo. Yo creo que España falta un poco de resultados en pista rápida, ¿no? En esa época éramos los terrícolas y con Sí. grandes resultados en tierra, pero nadie pensaba que un español podía hacer final en pista de cemento y en Australia, ¿no? Que era, bueno, siempre la tradición australiana, los australianos, etcétera, era como un poco tabú, ¿no? De hecho, en el 96, cuando yo voy a Australia, juego en el 96, somos 5 españoles jugando. O sea, casi ni íbamos, ¿no? Y luego con el tiempo, pues, se ha ido cogiendo importancia, ¿no? Pero sí que bueno, ¿cómo lo gestionas? Pues como puedes, ¿no? Como puedes. Seguro que hice cosas mal y cosas que no tocaban, pero yo qué te diga, en ese momento vuelves y te ha cambiado el mundo totalmente, ¿no? Pasas de ser desconocido a que en cada sitio te conocen, en cada programa de televisión te quieren, y bueno, eso es un cambio bastante gordo. Bastante gordo, ¿no? Y luego nada, ya estás en la ATP, vas para adelante, te llega el French Open, campeón. ¿Qué es levantar una copa de Grand Slam, tío? ¿Qué es levantar campeón? Bueno, yo creo que se me abre un poco el horizonte cuando llego a esa final de Australia, pues obviamente el siguiente objetivo es intentar ganar un Grand Slam, ¿no? Perdón, Carlos, ¿tú ahí ya te crees en esa final? ¿Tú ya te crees? Dices, hostia, yo puedo ganar Grand Slams, ya vas con otra mentalidad a los Grand Slams, dices, ¿puedo ser campeón? Bueno, yo creo que cuando llegas a una final así, tan de sorpresa, necesitas un tiempo para asentarte y ver qué ha pasado, ¿no? Ver si ese realmente es tu nivel o si has Mm, tenido 2 semanas increíbles, como ha pasado bueno, con muchos jugadores, ¿no? Que hemos podido ver que han hecho una final de Grand Slam y luego se han diluido un poco, ¿no? Entonces no sabes dónde estás exactamente. claro. Tardas tiempo en asentarte bueno, yo ese año luego hago buenos torneos, creo que gano varios títulos más, alguno en pista rápida Mm, bueno, sí que hago el máster, juego el máster de final de año, sí. con lo cual quiere decir bueno, que el resto del año después de Australia más o menos ha sido haciendo buenos resultados, he tenido Mm, cierta regularidad y entonces cuando hago máster sí que ya en el 97 sí que ya digo, bueno, me termino entre los 10 primeros, hago semis en ese máster, me acuerdo, pierdo con Kafelnikov en semifinales. Digo, mm, bueno, creo que sí que puedo estar listo para competir ya con garantías más o menos, ¿no? Y empieza el 98, pierdo en primera en Australia, y luego ya me entré un poco en crisis porque defiendes muchos puntos, los pierdes, etcétera. mm. Y luego llega la época de tierra y entonces ahí sí que ya ganó Monte Carlo. Y más o menos la tradición en esa época era que quien ganaba Monte Carlo tenía bastantes opciones de que le fuera bien en París, ¿no? Bueno, luego de Monte Carlo no tengo muy buenos resultados, pero sí que ganar un Master 1000, sí que también mentalmente, además de hacer final en Ganar Slam, ganas un Master 1000, sí que dices, bueno, creo que estoy Claro, preparado ya, ¿no? Y claro. sí, llego a París siendo uno de los favoritos, pero ni mucho menos siendo el gran favorito. Yo creo que el gran favorito era el Chino Ríos ahí, que era Mm, número 1 del mundo. mm. Y sí, ese partido, yo juego con él en cuartos de final, ¿no? Ese partido sí que yo creo que es el que me da mentalmente el decir, este torneo no se me puede escapar, ¿no? Claro, claro. Bueno, luego, a ver, muchas veces he pensado, este partido no se me escapa y luego se me ha escapado, ¿no? Carga. Eh, pero sí que es verdad que ese partido me da la confianza como para decir, creo que esta es la oportunidad y hay que aprovecharla. Claro, claro. Y aparte os juntasteis, me parece, tres españoles en semis, ¿puede ser? Sí, sí, yo le gano al Chino Ríos en cuartos y luego juego con Mantilla en semis Mm, y Correcha en la final. El partido con Mantilla es durísimo, vamos 7 iguales y 4-1 para él en el tercero y consigo ganar, yo creo de cabeza aguanté muy bien y es la confianza que te da, ¿no? El hecho de ganar a Ríos en el partido anterior, en ese estado te crees que es difícil perder, ¿no? Y sacas fuerzas de donde no las hay bueno, luego la final fue en 3 sets con Alex y bueno, un momento claro, impresionante, ¿no? Estás en una nube y yo creo que tardas un tiempo también en reposar, ¿no? En aceptar que has ganado un Grand Slam finalmente. claro. Y le pregunté a Bill Loca, tuve una entrevista con él hace 2 semanas, hizo 2 finales de ATP Tour, le pregunté dónde tenía los trofeos, no sabía muy bien dónde los tenía, entonces, bueno, se lo pregunto, tú el trofeo sabes dónde lo tienes, ¿no? Sí, Entonces, sí, bueno,
ese sí, Lo tienes sí. localizado. Si Vale, fuera, qué si bueno. fuera como Rafa, que tengo 17, a lo mejor se me hubiera perdido alguno, A lo pero, mejor pero, te pierdes. pero al tener solo uno, sí que sé dónde está, sí. Bien cuidado, ¿no? Carlos, y otro punto en tu carrera es el número uno también, ¿no? Carlos, se ha cortado un poquito. Carlos, digo que otro punto en tu carrera y muy importante es ser el primer español número uno, ¿no? Creo que fue cuando pierdes la final de Indian Wells, creo que con Filiposis, ¡pum! Sales Sí, del uno, es un momento muy importante, ¿no? Yo creo que es muy sí. grande. Era una lucha bastante cerrada en esa época. Sí, Yo, de hecho, llego a Indian Wells siendo el número 5 del mundo, si no me claro. equivoco. Y Alex era número 3 me parece, y luego está Sampras de uno, creo que Kafelnikov por ahí también, y no sé quién más, ahí en la lucha, ¿no? Y todos ellos pierden en primera ronda en Indian Wells, con lo cual me dejan a mí con que si desde el primer día sé que si llego a la final me pongo número uno. Indian Wells era un torneo que no se me había dado muy bien hasta ese momento, no había pasado de tercera ronda nunca. Pero de nuevo digo, hostia, esta oportunidad hay que aprovecharla sí o sí. El tenis tiene una cosa, bueno, todos los deportes, ¿no? Si no Sí, aprovechas la oportunidad, claro, el tenis ni el deporte no te debe nada y no te va a compensar luego, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro. las oportunidades llegan, si la tomas bien, si no, nadie te asegura que más adelante la vas a tener, ¿no? Y yo dije, esta es la mía Y tengo que aprovecharla sí o sí, ¿no? Y entonces fui ganando varios partidos muy duros, ganó a Courier, ganó a Kuchera, que en esa época era top 10, y juego con Kuerten. Me estoy jugando el pasar a la final y si gano ese partido ser número uno, ¿no? A Kuerten no lo había ganado nunca y bueno, ese partido consigo ganarle y bueno, eso sí que ya es algo sí que más que un sueño, ¿no? Yo también claro, pienso, a veces me preguntan qué es más, ganar un Grand Slam o ser número uno. Yo creo que ser número uno es más difícil que obviamente ganar un Grand Slam. Un Grand Slam un muy buen jugador con 2 semanas muy inspiradas te puede ganar un Grand Slam, ¿no? Ser número uno es el trabajo de 52 semanas donde vas sumando puntos en el ranking y también el hecho de ser el primer español que lo conseguía, pues también era algo muy buscado en esa época y bueno, claro. es algo inolvidable. Claro, y luego llegas al lunes, ¿no? Ves ahí número uno O arriba y dices, ¿con quién entreno ahora? Que todos son más malos, ¿no? fue poco tiempo, pero Pero da igual, fue intenso. fue Fue intenso, intenso. ¿no? Y bueno, Carlos, una cosa de tu tenis, tío. Tú eres un contexto español, pues el tenis español ya sabemos cómo es, pero tú no eres un 100% español. ¿De dónde te viene esa identidad en tu tenis? Porque tu contexto no te fomentó, eso es una cosa tuya, te lo inculcó Jofra. ¿Cómo te viene esa? Tú eres muy polivalente, has jugado en rápida, has jugado en indoor. ¿Lo has buscado o has salido instintivo? A ver, yo creo que al principio sale instintivo, ¿no? Yo cuando empiezo con Jofre, ni mucho menos mi previsión ni proyección es intentar ser. Obviamente es un sueño ser tenista profesional, pero tú vas a entrenar donde te digan, ¿no? Y sí que es verdad que en Mallorca en esa época yo entrenaba bastante en pista rápida, pero creo que el físico en parte pues te ayuda a que puedas desarrollar un tipo de tenis, ¿no? De ser agresivo, yo Mm, era un jugador pesado, no podía estar corriendo todo el rato. Más o menos tenía un buen saque mm, y era mi percepción del tenis, ¿no? El claro, intentar sacar bien, tenía bastante mejor derecha que revés, eso hacía que tuviera que ir a por el punto más pronto que tarde. Pero sí que tengo claro a los 17, 18 años que los mejores del mundo en esa época para estar arriba el 70% de los puntos están en pistas rápidas, ¿no? Entonces yo claro. sí que tenía claro que no quería conformarme con ser un top 10 y ser solo jugador de tierra. Y ya desde el principio, pues en el año 96, pues me voy a jugar torneos en Memphis, en Filadelfia, voy a Australia cuando sé que no voy a rascar bola, pero sí que me da una idea de cómo se juega el tenis en esa superficie, ¿no? Y también intentaba entrenar bastante con jugadores extranjeros bueno, cuando juegan dos españoles en esa época, en rápida Mm, o en hierba, daba igual, porque el tenis, hacíamos claro, el mismo tenis en tierra, en hierba, pero cuando te ponían delante a uno que sacaba bien, a uno que te hacía saque volea, resto red, mm, pegaba palos del principio, nos cogían un poco desarmados, ¿no? Entonces tuve muy totalmente. claro desde el principio que el tenis iba hacia esa dirección, el tenis Mm, moderno, los puntos, y si quería ser uno de los mejores, tenía que aprender y mejorar a jugar
en pista rápida y ahí sí que lo tuve claro a los 16, 17 años. Claro. Y Carlos, ¿tú crees que, por ejemplo, estamos hablando de los años 90, 98, ¿tú crees que hoy el tenis es excesivo en la formación? Hay muchos chats, la gente me pregunta siempre lo mismo, me gustaría que dieras tu opinión. Hoy en día, ¿crees que los chavales jóvenes van mucho al winner directo, hay poco peloteo? ¿Es bueno para la formación? ¿No es bueno? Porque tú, aunque fueras un jugador agresivo, no ibas al winner directo a la primera, sino que había un cierto diálogo con el Sí, contrario. sí, Hoy a en ver, día, ¿cómo lo ves? a ver, no es claro, ¿no? Por otra parte, en el tenis profesional, el 70% de los puntos duran 4 pelotas, ¿no? O sea, saque más una o resto más una, ¿no? El 70%. Yo lo que creo que sí que se entrena hoy en día poco esa situación, ¿no? Yo en mi época, por ejemplo, cuando jugaba de 2 horas de entreno, por ejemplo, hora 50 era de fondo y los últimos 10 minutos acabamos, ¿no? Creo que eso, por lo menos en mi perspectiva o lo que yo hago con Rafa ahora que soy entrenador de él, eso ha cambiado totalmente. Nosotros nos tiramos muchísimo tiempo sacando, muchísimo tiempo restando, casi nunca al final del entreno, que es cuando estás más cansado. Entonces hemos adaptado un poco a lo que es el tenis hoy en día, ¿no? Hace 20 años era de una manera, hoy en día es otra. Dentro de eso, pues hay que encontrar un balance de que ataques y de con cierto rigor y porque los que atacan, los buenos que atacan, no fallan. Claro. Entonces no tienes que fallar por fallar, ¿no? Y bueno, es encontrar ese equilibrio entre ser agresivo pero ordenado, ¿no? El orden para mí es fundamental, pero sí que es verdad que el que se pone a correr detrás de la pelota hoy en día tiene poco que hacer. Hoy en día tiene poco que ganar, correcto. Claro, otra pregunta así de la formación también que me preguntan mucho. ¿Tus padres qué papel han tenido? ¿Tú has sentido presión por tus padres? ¿Tus padres han sido unos padres muy presentes en tu carrera? ¿O personas normales, que tienen un hijo que jugaba tenis y ya está? Porque Normales, hoy en día hay normales, ciertos problemas ahí, ¿sabes? cero presión, muy normales. Creo que una de las cosas malas del deporte español hoy en día, del éxito del deporte español, es que todos los padres se piensan que tienen un hijo que es Rafa Nadal, un hijo que es Iker Casillas, que es Iniesta, que es Fernando Alonso, que es Pau Gasol, etcétera, ¿no? En mi época, al no haber un referente tan claro, pues las aspiraciones eran mucho menos, ¿no? Y la exigencia con los entrenadores era distinta también, ¿no? Mis padres nunca se metieron para nada. Si no me apetecía ir a entrenar un día, no metían presión para que fuera. Si perdía un partido en época de alevines infantiles, mientras luchara y lo diera todo, no pasaba nada. Entonces, bueno, en mi caso me funciona así. También es verdad que luego ves otros jugadores bueno, que han sufrido el acoso de los padres y les ha funcionado bien. Entonces, yo creo que no hay algo que funcione 100%, pero obviamente yo prefiero mucho más el ejemplo que me dieron los míos que cuando veo ciertas situaciones. Claro. Y otro problema también hoy es la poca fidelidad de jugador-entrenador, ¿no? Y los chavales van cambiando, van buscando el santo grial en academias. ¿Tú crees que es importante tener cierta fidelidad a un entrenador en época de formación? Sí, a ver, yo creo que hay que darle la oportunidad, ¿no? Yo también te diré que no soy partidario de relaciones muy largas, jugador-entrenador. Te hablo más a nivel profesional, ¿eh? Hay muchísimo roce, al final es como un matrimonio, ¿no? Un jugador con el entrenador, sobre todo si es un jugador que no tiene muchos ingresos, que tiene que compartir habitación con el entrenador, que está todo el día con el entrenador, etcétera. Es difícil, esa convivencia no es nada fácil, ¿no? Y llega un momento, para mí, que cuando pasan después del tercer, cuarto año, es difícil que un jugador pueda escuchar al entrenador de la misma manera que el primer día, ¿no? Pero bueno, esa es mi manera de verlo, mi manera de cómo yo creo que es, pero luego tenemos ejemplos que han funcionado, que han estado toda la vida juntos. O sea, para nada pienso que lo mío tiene que ser eso sí o sí, ¿no? Pero por la experiencia que yo he tenido y de lo que veo, es difícil que un jugador después del cuarto año escuche con las mismas palabras que el primer año al entrenador. No tiene que haber mucha mano izquierda por parte del entrenador bueno, intentar encontrar esa motivación para el jugador que no es fácil. Claro. También tú en tu época, ¿cómo era una pretemporada tuya, por ejemplo? ¿Cómo hacías una pretemporada? ¿Y Una cuánto tiempo pretemporada.
cuánto tiempo entrenabas, cuántas horas, más o menos, para saber la gente Sí. saber cómo A ver, entrenar. depende de la época. En época de Mm, formación, cuando estaba en el CAR de Sant Cugat, por ejemplo, eran muchas horas. mm, Yo empezaba el día a las 9 menos algo, creo, clase en el colegio de ahí del mm, CAR. Sobre las 12 íbamos a jugar a tenis, de 12 a 2 y media. mm, 2 y media corriendo a la ducha, comer, y a las 3 teníamos clase de mm, nuevo. Algunas tardes hacíamos tenis y otras tardes hacíamos clase en el colegio, mm. de 3 a 6, por ejemplo, el día que hacíamos clase. Enseguida salíamos del colegio y a las 6 y cuarto teníamos preparación física hasta las 7 y media más o menos y ducha. O sea, de 8 de la mañana prácticamente a 8 de la tarde estamos todo el día liados, entre colegio, entrenamientos, preparación física, etcétera, estábamos liados. Luego, como profesional, bajas un poco el ritmo, ¿no? Yo siempre creo en estos momentos de cuando un jugador es profesional, no es en entrenar más horas, en entrenar mejor, ¿no? Creo que la gente se confunde muchas veces, ¿no? Hay que hacer más, hay que trabajar más, no, yo creo que hay que trabajar mejor, ¿no? Es difícil tener a un chaval más de 2 horas concentrado en la pista, más de 2 horas seguidas, es muy difícil. Entonces yo creo que hay que intentar no estar perdiendo el tiempo, aprovechar el tiempo que estás en pista al 100%, creo que es mucho mejor, 1 hora y media al 100% y que valga la pena que no 3 horas dando vueltas, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué cualidad crees que es la más importante para ser tenista? Me han preguntado tantas veces esto y es que es imposible responder. Me dices, ¿cuál es la clave, por ejemplo, en mi caso, de que yo haya llegado y algún compañero mío no? Entrenamos las mismas horas, con los mismos entrenadores, jugamos los mismos torneos. Yo era más malo al principio. Mi compañero o mis cientos de compañeros que tuve hasta los 17 años, ninguno llegó a tener ni un punto ATP. ¿Por qué Claro, yo sí? No lo sé. La no verdad, lo sé. ni era más inteligente que ellos, ni era más listo, ni quizás tenía más facilidad a la hora de interpretar el deporte. No lo sé, no lo sé. Claro, claro, Seguro que hay algo innato en cuanto al físico, pues el medir 1,90 y tener una visión a lo mejor un poco distinta, pues eso es innato, ¿no? Pero claro. luego hay otras cosas que por qué yo sí y mis demás compañeros no. No lo sé, son muchas circunstancias que se juntan, yo creo, y es difícil, ¿no? Que te diga, no, porque este sistema, no hay un sistema. Si me Vale, dices un formador que haya creado a varios jugadores de los más grandes de la historia, creeré en ese formador. claro. Pero es imposible. O sea, Vale. no conozco a ninguno que haya creado a dos jugadores, a dos cracks desde los 6 7 8 años, con lo Mm. cual el sistema no es. Entonces hay cosas, hay intangibles que hacen que unos lleguen y otros no. Y otros no. Y bueno, y vamos a. ¿Cómo estás en tu etapa de entrenador? ¿Estás cómodo ahí? Empezaste con Raonic, creo, ¿no? Empezaste con Sí, Raonic y lo aceptaste bien. ¿Cómo fue esa transición? bien, muy bien. Bueno, eso fue el año 2016, yo me retiro en el 2010, en esa época, en ese impasse de 6 años, pues tengo a mis hijos, voy jugando exhibiciones, monto una academia en Madrid, pequeñita, soy capitán de Copa Davis y luego pues ya me llega el momento de que mis niños ya son un poco más mayores y me Mm, surge la oportunidad de entrenar a Milos, ¿no? Antes me habían surgido varias oportunidades, pero bueno, estaba bien en casa, estaba con los niños que eran pequeños, pero el proyecto de Raonic la verdad que me atrajo bastante. mm, Yo lo iba siguiendo mucho, en esa época yo veía mucho tenis igualmente, aunque no estuviera metido mm, en el circuito, mm. y creía que tenía un potencial brutal, ¿no? Que por ciertas circunstancias pues todavía no había podido llegar a ese máximo nivel, ¿no? Y era un jugador que yo veía que podía pasar lo que luego pasó en ese año, ¿no? De poder luchar por ganar Grand Slam, ¿no? Y la verdad que entré en un equipo maravilloso, donde estaba Piatti también, donde había un grupo formado. Para mí era algo nuevo también, Mm, entrenar a un profesional, a un chaval que podía ser top ten o con potencial top ten, ya lo había sido anteriormente, sí, y entrar con un entrenador italiano, con un probador físico croata, con un mm, médico israelí, el que había nacido en Montenegro, que había canadiense, pues sí. todo eso, quieras o no, te enriquece también, ¿no? Ves muchas cosas y creo que es totalmente necesario. Ves cosas que bueno, nosotros siempre nos hemos criado y crecido con la escuela española
y ves, se te abre un mundo de distintas opciones, ¿no? De ver cómo entrenan, de lo que hacen, de que hay muchas más cosas que se pueden hacer y la verdad que fue una experiencia muy recomendable y que me abrió las puertas a muchas cosas. Mentalidad abierta total ahí, ¿no? Aprender cosas. Es que yo creo que es fundamental. No hay nadie que lo sepa todo y quien cree que lo sabe todo, ya te digo yo que va Caja. mal y no hay solo una manera de entrenar, no hay solo una manera de hacer que un jugador mejore. Hay muchísimas maneras y ni la tuya es la mejor, ni mucho menos. Y yo creo que cogiendo de aquí y de ahí, pues eso sí que hace que las cosas vayan bien. Vas creciendo. ¿Y tú cómo en general tú ves un jugador, ahora que estás de entrenador y habrás tenido una evolución de entrenador estos años también, supongo, tú cómo enfocas la mejora? ¿Qué ves para mejorarlo Depende del del jugador. Yo, por jugador? ejemplo, totalmente. O sea, para mí el entrenador se tiene que adaptar totalmente a las condiciones del jugador. O sea, no hay ninguna duda. ¿Qué intentaba yo hacerle ver a Raoni, por ejemplo? Pues que tenía que ser un poco más defensivo, tenía que seleccionar mejor el golpe, tener orden. El cierto orden que hablábamos antes, ¿no? El medio. Totalmente, totalmente. Entonces, con él entrenamos mucho el bloquear el resto. Él no restaba muy bien, regalaba muchos puntos. Mm. Todo el equipo le intentábamos hacer ver que él era uno de los jugadores más incómodos del circuito, ¿no? Que aunque le ganaran, era difícil acabar con buena sensación con él, ¿no? Entonces, que intentar aprovechar eso, ¿no? Que con su saque no cambiara nada y que al resto pues hiciera pensar un poco más al rival, ¿no? Practicamos mucho el slice también de Mm. revés, un poco sin perder su agresividad, pero sí que seleccionara un poco mejor los tiros, ¿no? Que no tuviera tanta impaciencia. Él tenía bastante más talento que lo que la gente podía pensar desde fuera, ¿no? Mm. Y bueno, la verdad que los resultados, la suerte que tuve que salieron bien desde el principio, ¿no? Porque Mm. tú entras con una idea que al principio a él le choca un poco, ¿no? Él era un jugador de uno o dos tiros y aunque se crió en Barcelona con Galo, tuvo un muy buen aprendizaje, pero su instinto era asesino total y agresividad a tope y quizás en las pistas de los años 80, en las pistas cubiertas, etcétera, se jugaba así, pero hoy en día su saque te lo restaba bastante gente, ¿no? De los buenos, sobre todo. Claro. Entonces, intentar aplicar cierto orden sin perder ese instinto asesino y bueno, luego paso a Rafa, que es un poco bastante lo contrario, ¿no? Al revés, ¿no? Un Exacto, poquito más. vamos a intentar ser más agresivos, ¿no? Ser más proactivos, ¿no? Más buscar tú hacer las cosas, mejorar el saque, ser más agresivo, intentar meterse más para adentro. Ser agresivo para mí no es pegar más fuerte, ¿no? Es tener una mejor posición en pista. Por ahí, pero tienes que tener las armas, obviamente, ¿no? Tú no puedes pegar un golpe normalito y meterte en la línea, ¿no? Porque te van a llevar de culo, ¿no? Entonces, todo esto es trabajo, es convencer al jugador. La verdad que la suerte que he tenido con los dos, además de tener un gran equipo que ya estaba formado, es que son dos jugadores muy abiertos a mejorar, a escuchar y a que si le razonas las cosas que le dices, a aplicarlas, ¿no? Tienen la Claro, humildad, sobre todo claro. Rafa, de que a pesar de haber ganado todo lo que ha ganado, de explicar las cosas y probarlas, por lo menos. Luego, yo de lo que le digo, hay muchas cosas que él no las aplica porque no las comparte, Claro. pero otras, pues bueno, debatimos y yo sé que no estoy en lo cierto al 100% y que al final el que juega es él y el que tiene que sentirlo es el que está en la pista, ¿no? Yo he tenido la suerte en ese aspecto de que he estado en su situación, mucho más malo que él, pero bueno, he estado en una central, en una final de Grand Slam, etcétera, y sé que a veces tú quieres ser agresivo y ves la pista así de pequeña, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué haces en esos momentos? No puedes exigirle, pega fuerte, suelta el brazo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí tengo suerte de que, bueno, que son jugadores que escuchan muy bien, que quieren seguir mejorando y eso es fundamental. ¿Habláis mucho en pista cuando entrenáis? ¿Los entrenamientos son pausados y habláis, os comunicáis mucho o es todo, venga, saco, pam, pam? O No, yo creo que habláis, hablamos. ¿no? Sí, sí, Habláis. ya No hablamos. fuera de la pista, sino en pista. Pista también, en pista también. Yo no me meto tanto en el tema técnico, porque creo que estos Mm. jugadores técnicamente son genios. Siempre se puede mejorar, pero sí en intentar buscar el sentido de por qué hacemos esto, El por qué juego. hacemos lo otro, cómo aplicarlo, cómo... Entonces sí que le metemos bastante intensidad, eso sí que es verdad, ¿no? Rafa, por ejemplo, hay, desde que yo estoy, en 2017, sesiones de más de 2 horas en pista, habremos hecho 5 o 6.
en Ya, estos 2 años, ¿no? Entonces, claro. pero él le mete una intensidad tal bueno, que creo que hay pocos jugadores, no, yo creo que no hay ningún jugador que le meta esa intensidad, ¿no? Entonces podemos hacer entrenos cortos bueno, porque le sirven y no le desgastan tanto, pero sobre todo por la intensidad que le mete. Carlos, un par de últimas preguntas. ¿Cómo ves el tenis actual, tío? ¿Por qué los Next no acaban de ganar a esta generación tan fantástica? Es la pregunta ¿Por del qué lo ves? millón también, ¿no? Es la pregunta, a ver, tu Se- visión, explícanos tu visión ahí, ¿cómo lo ves? no es fácil, ¿no? No es fácil. Primero tenemos a tres jugadores que son de los mejores de la historia, no sé en qué escalón, Ya, no sé, pero bueno, de los top de la historia. Pero eso tampoco debería ser suficiente como para que no tuviéramos a alguien disputando claro. pues unas finales. Ahora ya empieza a ver, ahora ya este año y el año pasado ya empezaba, ¿no? Pero si Mm, hablamos de los 5 o 6 años anteriores, ¿qué razón? Aparte de esa que son tan buenos, para mí el tema de ahora hoy en día son los mayores que están sí, viendo cerca su retirada, son mucho mm, más conscientes son mucho más listos, mucho más vivos, con muchas ganas de mm, mejorar, ven cerca su final, mm, hacen muchísima prevención, se miran muchísimo a los rivales, estudian a los rivales, comen mucho mejor, la nutrición es mucho mejor. Cuando tienes 20 años, te comes cualquier cosa, un jabalí y al día siguiente corres como igual, ¿no? Entonces claro, yo creo que el uso de la tecnología también, cuando estás cerca, cerca del final, te agarras a todo lo que te puede ayudar, te lo tomas mucho más en serio, ¿no? Y para mí, estos que superan los 30 años son mucho más conscientes de lo que hay hoy en día, bueno, que se acerca al final y se agarran a lo que sea para intentar mejorar, ¿no? Con 20 años o 18 te pueden decir misa, pero tú te da un poco más sí, igual, ¿no? ya, Entonces, sí, para mí, la madurez que tienen los buenos, los más mayores, para mí es fundamental. claro. Hoy se llega menos maduro a los 20, 21 que en tu época. Es una de las razones por la cual no Sí, cogen tan. yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que bueno, como te he dicho antes, en mi época, a los 19 20 años, si no estabas entre los 100 primeros, te pensabas retirar, ¿no? Decías, bueno, ya no queda. Hoy en día hay chavales que se meten con 27 28 años entre los 100 primeros. O sea, Claro, antes no existía eso. O sea, no existía. Con 27, 28, si no estabas entre los 100, llevabas años ya o tirando bolas en una escuela o te habías dedicado a estudiar o lo que sea, ¿no? Pero eso te hacía madurar también, ¿no? Tenías muy poco tiempo para intentar estar entre los 100 primeros. Eso te hacía ir más rápido y te hacía ir a por todas y bueno, creo que en ese aspecto sí que eran más maduros los de antes. claro. Carlos, dos preguntas últimas rápidas. Hay muchos niños viendo el chat, no lo he repasado, estaba pendiente de lo que decías. Dales un consejillo a los chavales para que mejoren. ¿Qué les puedes decir? Darles ahí, diles algo a los chavales, empújalos, tío, empújalos, empújalos. No soy muy bueno dando consejos, la verdad, y bueno, Uno malo, aunque sea no, sí, malo, a pero. ver, para mí es fundamental el seguir luchando por tus sueños, ¿no? Yo te digo una cosa, más dificultades que las que yo tuve en la Mallorca de los 80 para ser jugador de tenis, no había, ¿no? Yo estaba Claro, en un club de barrio claro, con Jofre, como has dicho antes, pero Jofre era totalmente inexperto en esa época, sus ayudantes eran totalmente inexpertos y pude llegar, ¿no? ¿Por qué? Como te he dicho antes, no lo sé. No sé qué pues, tuve yo para que llegara y que mis compañeros que entrenaban conmigo en esa época no. Pero sí que tuve claro desde los 8 o 9 años que yo sería tenista, ¿no? Y mi familia me preguntaba, yo decía, no, yo voy a ser tenista. Y se reían, ¿no? Yo sé que se reían, o sea, lo sé ahora. En esa época me decían, claro que sí, Carlos, claro que sí. Siempre claro tuve que su sí. apoyo, obviamente, pero yo creo que lo consideraban como la locura del chaval. Yo le pregunto a mi Mm, hijo ahora qué quiere ser y dice, sí, quiero ser guitarrista, tenista y futbolista. Es un poco la inocencia del chaval, ¿no? Y yo la tenía, pero lo seguí teniendo durante cuando pasaban los años, ¿no? Y bueno, creo que el que nadie te ponga límites, ¿no? El seguir luchando por tus sueños y el hecho de que si yo lo he podido conseguir, os aseguro que yo pasé dificultades y lo conseguí, ¿no? Eso debería ser algo que motive a la gente a pensar que ellos también pueden conseguirlo. Seguro que todos los que nos están viendo tienen más facilidades en cuanto a material, a clubs cerca, a Internet. Internet te da un montón de cosas que puedes ver, que puedes aplicar, ¿no? Que eso no existía antes. claro, Entonces, el claro, ver todo eso, cómo se entrena hoy en día, ver lo que hay por ahí,
te facilita mucho las cosas. También es verdad que quizás haya más competencia que antes, pero yo creo que si tienes ese sueño, que nadie te lo quite. Claro. Y Carlos, para acabar, hay dos países, yo llevo haciendo lives hace 2 semanas, hay dos países que nos siguen mucho, que es España, Ecuador, nos me están siguiendo mucho. Que saludes a la gente en general y especialmente a estos dos países que bueno, cada día se conectan conmigo a las 5, aquí estamos con el chiringuito, no sé si lo hago bien o mal, Carlos, pero aquí estoy. Bueno, se pasan momentos divertidos y se habla de tenis. Yo creo que todos los que nos están escuchando deben ser seguidores de este deporte, obviamente. Y bueno, son tiempos complicados, ¿no? Los que estamos viendo ahora. Yo creo que ni nuestros antepasados vivieron algo tan global así, ¿no? Quizás en una guerra, pero era un poco distinto, ¿no? Mandarles ánimos, ¿no? Yo todos estos países que dices y seguramente donde son los demás, pues he pasado momentos maravillosos. Ahí tengo amigos en todos esos países y en Ecuador particularmente, pues La Penti, Morejón, etcétera. He estado... Tú eres muy querido por Sudamérica. Yo llevo un día entero, eres una persona muy querida. Hombre, fue tierra para mí muy importante, ¿no? Mi primer torneo profesional fue mi primer amor, digamos, ¿no? Buenos Aires, en el 95. Eso es algo que no se olvida, ¿no? Y el primer amor, y luego todo lo que viví al volver ahí, pues, y en toda Latinoamérica, ¿no? Fue algo maravilloso. Son experiencias que tuve en esa época bueno, inolvidables. Dejé grandísimos amigos ahí, sigo manteniendo grandes amigos, me lo pasé muy bien, pude jugar buen tenis. Ojalá pudiera ir volviendo. Ahora me es más difícil porque, bueno, por mi trabajo, y Rafa no va mucho por ahí, bueno, Acapulco, que bueno, que estuvimos ahora, de hecho fue el último torneo que jugó Rafa. Claro. Pero sí que son grandes países, gran gente, y espero bueno, que les vaya todo muy bien, que vayan con cuidado, que no salgan, que se queden en casa, todo lo que se está diciendo ahora, porque aquí vamos un poco, llevamos la delantera en todo lo que está pasando. Creo que ahí les va a llegar dentro de poco toda esta situación, incluso peor, y bueno, ojalá que estén a salvo y que sus familiares estén todos bien. Pues Carlos, no te robo más tiempo. Muchas gracias, tío, de corazón. Muchas gracias. Sigues siendo la misma persona que te conocí ahí en Murcia, que sigues siendo exactamente la misma. Un poco más viejo, Estás un poco más viejo, siempre pero un bueno. poquito más viejo, pero siempre te has parado cuando te he visto en los torneos, siempre has tenido 5 minutos para mí, te has parado, te lo agradezco. Sigue así, Claro que sí. tío. Sigue así. Bueno, Muchas intentaremos, gracias, tío. intentaremos. Muchísimas gracias, que vaya todo bien. Un saludo a todos los que nos han estado escuchando y un beso para todos. Que os cuidéis. Gracias, Carlos. Gracias. Chao, chao, hasta luego. Desconectamos a Carlos. Bueno, pues ya está. Ya hemos tenido a Carlos, es una persona excepcional. Estoy un poquito en shock porque ha sido muy especial para mí y una persona que me la quiero mucho. Y en fin, mañana seguiremos más, seguiremos aquí conectados. Hasta mañana, chicos. Un saludo.